ustedes, hermanos, en algún momento quisieron imitar en su adolescencia, en su infancia o incluso ya de adultos, imitar a alguien, un artista, un deportista, en su forma de vestir, corte de pelo, nuevo look, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes en alguna ocasión, ¿verdad?, quisimos imitar a alguien. Quiero ser como él, ¿verdad? Quiero vestirme como él, quiero peinarme como él, quiero dejarme el cabello largo como él, tiene fama, ¿verdad? Tal vez algunos no, pero la sociedad siempre quiere amoldearnos a ser como el mundo, a ser como ellos. El mundo nos llama, el mundo nos invita, la sociedad mundana nos invita a que nos amoldemos como ellos. Pero Dios nos llama a ser diferente a ellos, a los del mundo. Diferentes para adorar a Dios, para edificar a otros, reconociendo que Dios nos ha dado su amor y que valoremos el amor de Dios en nuestras vidas. El texto clave de este mes, de nuestro tema general, está en 1 de Juan 3:1. Ahí en su calendario viene todo, que dice: mirad cuál amor que nos ha dado Dios o el Padre. ¿Para qué? Para que seamos, ¿qué cosa, hermanos? Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Cuando la palabra dice para que seamos, es que imitemos a Cristo y no imitar al mundo, no imitar a la gente que no conoce a Cristo. Ahora, Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, debes de imitar a Dios, como dice Pablo en 2 de Timoteo: sé ejemplo para los creyentes en conducta, en palabra, en amor, en fe. ¿Y en quién creen? ¿En qué? En pureza. Estamos dando buen testimonio a la iglesia, a los que no conocen a Cristo. ¿Valoramos el amor de Dios? ¿Cuál es el amor de Dios? Cristo en la cruz, su sangre derramada. ¿Y qué pasa cuando en vez de imitar a Dios, imitamos al mundo? ¿Qué pasa cuando en vez de seguir las instrucciones del Evangelio de la Gracia, imitamos a gente que nos rodea en su forma de ser, en su forma de conducirse? La palabra del Señor dice: el que imita al mundo no es de Dios. Así lo dice en 1 de Juan 2:15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios, está en la pantalla, que dice, hermanos, esto es fuerte, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la ¿qué? Y la vanagloria de la vida, ¿qué cosa? No proviene del Padre. En otras palabras, el que imita al mundo no tiene a Dios, y el amor de Dios no está en él. Esto es fuerte, hermanos. Por eso hoy, que estamos todavía en febrero, comenzando o siguiendo el año nuevo, yo no sé en qué parte va a terminar el año nuevo, ¿verdad? No tengo la certeza cuándo termina el año nuevo. Yo me imagino que el 31 de diciembre, ¿verdad? Pero miren, la Escritura nos enseña que en este mes de febrero, uno de los propósitos más en nuestra vida que debimos de proponernos, pero hoy que debemos de proponernos, es vivir bajo el amor de Dios, imitando a Cristo, viviendo bajo el amor de Dios, y entonces no caer en este pecado. ¿Qué más podemos encontrar cuando imitamos al mundo? Oremos y entremos
al pasaje que leímos. Padre, en tu nombre queremos predicar tu palabra. Que el Espíritu Santo de Dios, tercera persona de la Trinidad, sea quien hable al corazón de tu pueblo, Señor. Úsame solamente como un instrumento, Señor, y que tu palabra sea quien llegue al corazón de tu iglesia y que lo recibamos con gozo para el beneficio nuestro, para el crecimiento de nuestra vida, pero también sobre todo para la glorificación tuya. En tus manos me deposito en el nombre de Cristo. Amén. Vivamos bajo el amor del Señor. También cuando imitamos al mundo, hermanos, cuando nos salimos de la línea bíblica, cuando nos salimos de las porciones de las Escrituras e empezamos a imitar el mundo, nos podemos convertir en autosuficientes, tener la confianza en nosotros mismos, llegar a pensar que nosotros podemos hacer todo por nuestras propias fuerzas, y entonces podemos ir olvidando el poder de la cruz, podemos ir olvidando el poder del Evangelio, y mucho menos nos vamos a acordar de llevar el amor de Dios a los perdidos, porque me estoy enfocando en mí mismo. No vamos a poder llevar el Evangelio de la gracia a los que están atrapados en pecado, porque yo estoy lejos de Dios. Por tanto, hermanos, en este peregrinaje de la vida cristiana, para no estar atrapados en el pecado, necesitamos vivir día a día bajo el amor del Señor. Esto es lo que vemos en uno de estos personajes que hemos leído, Lucas capítulo 18, mantén tu Biblia abierta. Uno de los dos personajes pensaba que estaba bien con Dios, pero Jesús hizo ver que el amor del Padre no estaba en él. Aun cuando era un hombre que aparentemente amaba a Dios, y entonces Jesús le descubre su corazón. Por eso el mensaje de hoy es para que analicemos nuestras vidas, hermanos. Ahora que hemos comenzado el año 2024, es una oportunidad que el Señor nos da de corregir nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo. Porque esto es otro de los propósitos para este año nuevo. Dice nuestro texto lema de todo el año en su boletín en la parte de atrás: antes bien, el propósito es crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, para que a Él reciba toda la gloria. Por eso, hermanos, el pasaje que leímos, vemos el relato de Jesús. En medio de la audiencia cuenta esta parábola y menciona dos personajes, el fariseo y el publicano. Y nuestro Señor Jesucristo se dirige precisamente el problema que encontró en aquel que pensaba que estaba bien con Dios, en aquel que pensaba que era un hombre consagrado, un hombre que tenía comunión con Dios profundamente, porque la gente así lo tenía visto. La gente así lo veía, pero delante de Dios no podemos esconder nada. Dios es omnisciente. Por eso nuestro texto bíblico de hoy dice que esta palabra fue dirigida a las personas y en específico a un hombre que confiaba en sí mismo, a una persona que confiaba en sus propias fuerzas, en sus propios méritos. Tanto, hermanos, que se creía tan santo, tan intachable, porque esto generaba desprecio para los demás. ¿Cómo empieza el versículo 9, hermanos, que empezamos leyendo? Aquí está la clave. ¿A quién se dirige Jesús esta escritura? Dice, a unos, ¿qué cosa? Que confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos. ¿Pero qué cosa, hermanos? Y menospreciaban a los otros. Dijo esta parábola. Es decir, dentro de uno de los atributos de Dios, Dios omnisciente, conociendo los corazones, dice,
se dirigió esta enseñanza a unos que confiaban en sí mismos, creyendo que eran justos y santos. ¿Se fijan? Aquí está la omnisciencia de Dios. No podemos esconderle nada a Dios. Podemos aparentar aquí, pero Dios mira el corazón. Y eso es lo que pasó. Se dirige esta enseñanza o esta exhortación a unos que confiaban en sí mismos, diciendo que eran santos y justos, pero menospreciaban. Y por eso el versículo 14 al final, vamos a ver lo que el Señor hace. Es interesante ir viendo este relato, hermanos, en el Evangelio. Después de que el Señor Jesucristo desarrolla esta parábola, en el versículo 14 da una tremenda conclusión de mucho impacto para la vida del fariseo, para la vida que estaban alrededor del fariseo y también para la vida de toda la iglesia que estamos aquí presentes. Hay una frase de mucho impacto, versículo 14, lean conmigo todos juntos, ahí en su Biblia, hermano, dice el 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No hay que enaltecerse, hermanos. No hay que sentirnos superiores a otros, sino más bien aprende a vivir bajo el amor de Dios. Y quiero dejarles 3 cosas en sus corazones y en sus mentes. ¿Cómo vivir bajo el amor de Dios? Número 1, reconocer nuestras limitaciones. Reconocer nuestras limitaciones. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de esta parábola, quiere acentuar el contraste de las 2 personas que acaba de mencionar. Por un lado está el fariseo, que se consideraba un hombre bueno, un hombre dedicado toda su vida a servir al Señor. Se creía intachable, santo, puro, perfecto. Y un fariseo, hermanos, en los tiempos de Jesús, se le admiraba por lo que él era, o por lo que la gente pensaba que era, por sus prácticas religiosas, por sus prácticas espirituales, pero Dios descubrió su corazón. Por otra parte está el publicano, el recaudador de impuesto. El recaudador de impuesto, el publicano, hermanos, en los tiempos de Jesús, está la otra parte, no era aceptado por el pueblo. Porque una persona, el simple hecho de decir, es el publicano, es el cobrador de impuestos, inmediatamente lo enlazaban con el pecador, aquel que vive en pecado, ¿sí? Por eso los judíos lo relacionaban inmediatamente. Es publicano, es un pecador. Pero miren, Jesucristo va desarrollando esta parábola, versículo 10. 2 hombres subieron, ¿a dónde, hermanos? Fíjense dónde, ¿en qué lugar están estos hombres? Al templo. No dice que están afuera, no dice que están en una plaza. Su comportamiento, uno lo vamos a ver en qué resultó, pero el fariseo, su forma de ser, ¿dónde lo practica? En el templo, hermanos. 2 hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar. ¿Es malo venir al templo a orar? Absolutamente no, pero Jesús va a descubrir dónde está el problema. Dice, uno era fariseo y el otro publicano. El 11, leamos juntos, hermanos. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Jesús en su enseñanza dice que el fariseo, en primer lugar, puesto en pie. Es la primera frase que encontramos en el versículo número 11. Puesto en pie, como era de costumbre de orar los fariseos.
puesto en pie para que la gente los vea, para empezar. ¿Sí? Y entonces, dice, oraba dando gracias a Dios. Y después de dar gracias a Dios, ahora menciona lo que el fariseo aparentemente no hace. No, Señor, yo soy santo. Y dentro de mi oración te voy a mencionar lo que yo no soy. Yo no soy como aquellos. Yo no soy, dice, ladrón. Yo no soy injusto, no soy adúltero, mucho menos como este ladrón, ¿verdad? El fariseo primero ora para decir lo que él no es o aparentemente no es. Ese es el engaño de Satanás, hermanos, que muchas veces no reconocemos que tenemos limitaciones y podemos cometer pecados y necesitamos la ayuda de Dios. Este fariseo pensaba que él sabe todo, conoce todo, él puede solo todo. Se sentía autosuficiente. Y entonces, dice la Escritura, agradece que no es un ladrón. Agradece que no es injusto. Agradece que no son como los demás que viven en pecado. Agradece, dice la Escritura, que no es adúltero. Y entonces sigue su oración. Pero miren, dice, y no soy como este cobrador de impuestos. Ahora, los judíos, o para los judíos, los fariseos, vuelvo a repetir, los veían como hombres intachables. Se les respetaba por lo que se suponía que eran. Hombres, líderes religiosos, conocen la ley y estudian la ley. Por eso el fariseo sigue en su oración. Señor, yo ayuno 2 veces por semana. No soy como ellos. Yo ayuno. Yo hago, a ver, ¿por qué dice yo ayuno 2 veces por semana? Si ustedes conocen la ley del Antiguo Testamento, nadie ayunaba 1 vez por semana. Entonces lo que está diciendo es, Señor, ayuno 2 veces por semana es esto, hago más de lo que la ley requiere, Señor. Y dice, y doy diezmos de todas mis entradas. No dice doy diezmo de una entrada, no, tengo muchas entradas y de todas mis entradas doy diezmos. Sin embargo, sigue el proceso, mostrando que él cumple la voluntad de Dios, que él tiene buenas intenciones, pero en medio de sus intenciones aparentemente buenas, hay un sentimiento que se va desarrollando en su corazón, que va a dar a luz, que tiene un espíritu de autosuficiencia, de confianza en sí mismo, de fuerza en sí mismo, y llega a menospreciar a los demás. Y entonces nuestro Señor Jesucristo nos enseña dónde está el problema del fariseo, dónde está ese sentimiento de autosuficiencia. Por eso dice el 11, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo, Dios, te doy gracias por la vida, por la salud. ¿Eso es lo que dice? No. Aparente, mire, si usted no pone mucha atención a leer, no, el fariseo empezó bien su oración, empezó dando gracias y es lo que debemos de hacer, sí. El problema está que está dando gracias no por la vida, no por la salud, no porque Dios le dio otro día más, no, está dando gracias porque no es como los demás según él. Eso Dios no lo recibe. Y entonces, y termina diciendo en su oración, ni aún como que, hermanos, como este publicano. Este es el problema, hermanos. Aquí está el problema, que se compara con el publicano. No soy como, yo soy así y así y así y así. ¿Y qué es eso? No tiene humildad. Ese es el problema y Jesús lo descubre y eso es lo primero que dice. Por eso, ¿cómo vivir bajo el amor de Dios? Reconozcamos nuestras limitaciones, hermanos.
reconozcamos que nosotros dependemos de alguien, y si podemos hacer algo más en la iglesia, fuera de la iglesia, es por la gracia de Dios. Entonces, número 2, ¿cómo vivir bajo el amor del Señor? 2, debemos humillarnos ante Dios. Debemos humillarnos ante Dios. Y la humildad es algo que no tenía este fariseo. El fariseo se compara con otras personas. Otra vez, el compararse con el publicano, él se está considerando justo ante Dios, se considera mejor que las otras personas, se considera que es el único que está viviendo en santidad y los otros son pecadores totales. ¿Por qué? Porque termina diciendo: Señor, yo no soy como, ¿qué? Como este. Ya está señalando: yo no soy como este. Ahora, el pronombre este, como este, hermanos, aquí en el griego es usado para indicar desprecio, superioridad, orgullo, soberbia y autosuficiencia. Y es por eso que el Señor Jesucristo al final de la parábola da una sentencia diciendo, como su típica frase que él mencionaba en sus enseñanzas: os digo. Esa palabra os digo es una sentencia, hermanos. Por eso termina el 14 diciendo: os digo que aquel que no le quería levantar su rostro, que reconoció su pecado, fue perdonado, pero el otro que se sentía santo fue rechazado. La lección de esta mañana dice: el que regresa a casa perdonado, declarado justo, ¿quién es, hermanos? Según el 14, es el publicano y no el fariseo, hermanos. Y sin duda, las personas que estaban escuchando ahí alrededor de Jesucristo, la audiencia que estaba ahí, yo me imagino, hermano, porque siempre les he dicho, métense en la escena cuando leen la Biblia. Yo me imagino porque la gente, los judíos, consideraba a los fariseos, no, son personas respetables. Pero cuando Jesús dice todo esto, yo me imagino que las personas empezaron a estar en un momento de escándalo. Oye, ¿por qué Jesús habla mal del fariseo? No es malo orar. El fariseo está orando. No es malo ofrendar. El fariseo está diezmando. No es malo ayunar. Ayunar es para crecimiento de nuestra vida espiritual. Y entonces la audiencia se empieza a preguntar: ¿dónde está lo malo? El problema estaba en que el fariseo, conociendo la ley, no reconocía su incapacidad, no vivía bajo el amor de Dios el Padre, practicando la humildad, no reconocía sus limitaciones y por tanto es desechado en ese momento. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quiere enseñarnos a que vivamos día a día en nuestro andar diario, en este 2024, si Dios nos deja, estemos donde estemos, que vivamos bajo el amor de Dios, bajo la misericordia del Señor. Y aquí el Señor Jesucristo nos muestra la doctrina de la incapacidad total del hombre y nos muestra la doctrina de la elección incondicional, y que por gracia nosotros somos elegidos para que seamos sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que reconocer nuestras limitaciones y tenemos que practicar la humildad. Mediante el mensaje de esta parábola, Dios nos da la oportunidad hoy, hermanos, de arrepentirnos de nuestra autosuficiencia, de nuestro orgullo, porque eso puede alejarte de Dios. Confiar en ti mismo, confiar en tus propias fuerzas, confiar en tus fortalezas, confiar en tus bienes, confiar en tu cuenta bancaria, te puede alejar de Dios. Por eso vivamos bajo el amor de Dios. ¿Cómo? Reconociendo mi limitación,
humillarme ante la presencia de Dios, y eso nos va a permitir, hermanos, a poder vivir bajo la cobertura y dependencia de Dios. Necesitamos acudir al Señor, buscar su gracia, buscar su perdón, buscar su misericordia. Porque la humildad, hermanos, nos va a llevar a vivir, a buscar a otras personas para edificar, para ayudar, fortalecer, mostrar consolación y amor con los que lloran. Eso nos va a permitir compartir el evangelio con los que necesitan esperanza. Pero si no hay humildad, si hay autosuficiencia en mí, no veré a los demás como hermanos que necesito ayudarles. Por eso, hermanos, Dios nos llama y nos da la oportunidad hoy de continuar, como dice nuestro texto lema del año: creced en la gracia, y así dar buen testimonio. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado, dice Primera de Pedro, y también para el crecimiento de la iglesia. De lo contrario, seremos piedra de tropiezo, y eso no es agradable ante Dios. El creyente es llamado a tener tolerancia ante el sufrimiento de los demás y no hacer lo contrario. El fariseo no reconoce sus limitaciones, siente que todo lo puede, no tiene humildad. Pero en cambio el publicano, si siguen la historia, se humilla ante Dios reconociendo su pecado, reconoce que tiene limitaciones, y tal fue, hermanos, que fue justificado ante Dios. Por eso, número 3, ¿cómo vivir bajo el amor de Dios? 3, buscar el perdón del Señor. Buscar el perdón del Señor. Hoy es un buen día, hermanos, un buen mes para seguir el año 2024 cerca de Dios, con Dios, buscar el perdón de nuestros pecados. Necesitamos caminar día a día con la actitud del publicano. Dice el versículo número 13, todos juntos en su Biblia, hermanos, para que no digan que el pastor está leyendo otra cosa, ¿verdad? Dice el 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. El otro dice puesto en pie, ¿verdad? El fariseo puesto en pie y oraba: no soy como estos. El publicano no quería ni alzar sus ojos, reconociendo que era pecador. Y dice al final, le dice en su oración, no le dice: Dios, yo no soy como los demás, yo no soy injusto, yo no soy... No, el publicano dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, sé propicio, Dios, ten misericordia de mí. Dios, aplica tu justicia en mí. Dios, aplica tu bondad en mí. Señor, aplica tu amor en mí. Y dice la palabra: este que se humilló, este que reconoció que estaba mal ante Dios, este descendió a su casa justificado, perdonado. Porque Dios lo había elegido antes de la fundación del mundo, lo había predestinado, elegido, fue adoptado, justificado, y con sus acciones de arrepentimiento mostró que era hijo de Dios. Y entonces, amados hermanos, dice la Escritura, el publicano le dice: ten misericordia de mí, porque soy, ¿qué, hermanos? Pecador. Vivir bajo el amor de Dios, necesitamos reconocer que necesitamos el perdón de Dios. Hermanos, Dios nos da la oportunidad hoy de poner orden en nuestra vida. Ahora que hemos reconocido que somos frágiles, somos vulnerables, es un buen momento para aceptar la misericordia y el perdón de Dios que Él nos ofrece. Porque el amor de Dios, dice la Biblia, nos abraza cuando hay arrepentimiento. Dice la palabra: hay fiesta en el cielo.
Así como el padre de la historia del hijo pródigo, en que el momento que el hijo reconoce su pecado y vuelve en sí, se arrepiente, oye, iré a mi padre y le diré que he pecado contra él y solamente contra él, y le diré, hazme como tus siervos, pero aquí estoy arrepentido. Y el padre dice que lo estaba esperando con los brazos abiertos, lo ve y lo abraza y hace fiesta, hermanos. Así es el Señor. Cuando una persona reconoce su fragilidad, cuando una persona es humilde, cuando un hermano se arrepiente, reconoce sus pecados y de todo corazón confiesa su pecado ante Dios y muestra fruto de arrepentimiento ante los suyos, el Señor hace fiesta. Qué grande es el amor de Dios, hermanos. Vivir bajo el amor de Dios nos permite darnos cuenta que no podemos ganarle a Dios, no podemos engañarle a Dios. Y vivir bajo el amor de Dios nos permite reconocer nuestras limitaciones. Somos vulnerables, somos frágiles, pero el amor del Señor nos permite a pensar de que debemos acudir con toda humildad ante su presencia. Porque ¿saben qué? Vivir en nuestras propias fuerzas, tendremos, aunque ganemos muchas cosas, pero si yo vivo bajo mis propias fuerzas, confío en mí mismo, confío en los bienes, tendremos una vida de infelicidad, amargura, resentimiento, y eso no nos va a permitir a vivir una vida abundante ante nuestro Dios santo, santo, santo. Por eso, hermanos, hoy es un buen día para abrazar el amor de Dios y, como dice nuestro texto del año, y creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de su nombre. La gracia del Señor, el amor de Dios está en nosotros. Dice la Escritura que el amor del Señor, la gracia de Dios está en nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, ¿cuál es ese amor del Señor que está en nosotros? Jesucristo mismo, hermanos. Jesucristo demostró su gran amor en la cruz del Calvario, no dañándonos a nosotros, al contrario, dio su vida por nosotros. No señalándonos, al contrario, entregó su cuerpo para ser quebrantado, inmaculado por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. Por tanto, hermanos, bajo esa obra redentora de Jesucristo, hermanos, vivamos bajo ese amor, bajo esa obra de cruz, llevando una vida agradable ante el Señor, y no entristezcamos con nuestras malas acciones y mal testimonio al Espíritu de Dios. Reconozcamos nuestras limitaciones. Número 2, humillémonos ante Dios. Y 3, busquemos el perdón del Señor. Por eso Jesucristo termina diciendo: os digo, es que este publicano descendió a su casa justificado antes que, ¿quién, hermanos? Antes que el otro, aquel que se sentía santo, perfecto, intachable, sin pecados. Jesucristo lo puso en su lugar, porque dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será levantado por Dios mismo. Y cuando Dios te levante, hermano, Dios se agrada de ti. Que el amor del Señor nos permita a vivir humillados delante de su grandeza. Si alguien de ustedes, hermano, hermana, no está disfrutando el perdón de Dios, está aquí tal vez, pero el Señor está tocando su corazón. Y tal vez el Señor le está diciendo: estás mal, no te enojes, esto es palabra de Dios. Al contrario, dile: Dios, gracias, cambia mi vida hoy, cambia mi corazón. Si usted todavía no está disfrutando el gozo que debe tener
Esta tarde el Señor quiere que se humille ante Él. El Señor quiere que abrace su amor que nos dio por su gracia. Humillémonos ante el Santo, Santo, Santo. Disfrutemos el perdón de Dios. Vivamos bajo su soberanía y cada día crezcamos en Él, conociendo a Jesucristo, viviendo como Jesucristo, en el conocimiento del Señor, y el nombre de Dios será glorificado y usted sentirá una paz y será justificado y su familia será bendecida para la gloria del Señor y para bendición de todo su pueblo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque eres tan bueno que nos corriges, Señor, de nuestras malas acciones, nuestros malos hábitos, de nuestros pecados. Eres tan bueno, Señor, que no nos dejas, Señor, en el pecado y nos traes al camino correcto. Perdónanos, Padre Celestial, si no hemos tenido actitudes que te glorifiquen, Señor, y ayúdanos a ser como este publicano y no como el fariseo. Ayúdanos a reconocer nuestras limitaciones. Ayúdanos a reconocer a que debemos tener humildad ante ti y ante los hermanos. Y ayúdanos, Señor, a buscar el perdón para el beneficio nuestro y para el crecimiento de tu iglesia. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.